Que el Señor les bendiga. El día de hoy vamos a estudiar el comentario bíblico del Evangelio del libro de Juan en su capítulo 19, versículos del 1 al 18. Nuestro Señor Jesús salió adelante dispuesto a exponerse a la burla. Bueno para todos los que tienen fe es contemplar a Jesucristo en sus sufrimientos. Contémplalo y ámalo. Sigue mirando a Jesús. Los fariseos. Su odio estimuló sus esfuerzos en su contra. ¿Y nuestro amor por Él no estimulará nuestros esfuerzos en favor de Él y su reino? Parece que Pilato pensó que Jesús podía ser una persona superior al promedio. Hasta la conciencia natural hace que los hombres se asusten de ser hallados peleando contra Dios. Si Cristo no hubiera sido rechazado por los hombres, nosotros hubiéramos sido rechazados para siempre por Dios. Ahora era entregado el Hijo del Hombre en manos de hombres malos e irracionales. Fue llevado en nuestro lugar para que escapásemos. Fue clavado a la cruz como sacrificio atado al altar. La escritura se cumplió. No murió en el altar entre los sacrificios, sino entre delincuentes sacrificados a la justicia pública. Ahora, hagamos una pausa y miremos con fe a Jesús. ¿Hemos tenido alguna vez una tristeza como la suya? Vedlo sangrando. Vedlo muriendo, vedlo y amadlo y vivir. Y vivid para Él. Por su muerte es que hoy podemos tú y yo vivir, si es que crees que su muerte y resurrección es suficiente para salvarte. Ese sufrimiento es el que todo ser humano tiene que pagar por el hecho de ser pecadores. Pero Cristo se ofreció para pagarlo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ojo, hermano y hermana, si tú no crees en Jesús y te arrepientes de tus pecados, tú tendrás que pagar, porque la paga del pecado es la muerte. Así que Jesús ofrece la salvación y está disponible para todos. Vemos que en la cruz el Padre derramó su ira sobre su Hijo, porque su Hijo llevó en Él el pecado de todos nosotros. Pero ¿qué sabemos acerca de la ira de Dios? Todo lo que sabemos acerca de Dios es que Él es justo, que Él es amor y que Él es bueno. Pero necesitamos tener un entendimiento de su ira. La ira humana a menudo puede ser impredecible, mezquina y desproporcionada. Estas cosas no son ciertas sobre la ira de Dios. La ira de Dios es la respuesta justa y mesurada de su santidad hacia el mal. Dios no nos ama porque ve algo de sabiduría, belleza o bondad en nosotros. La razón por la que Dios nos ama radica en su naturaleza, no en la nuestra. Pero la ira de Dios es diferente. Es su santa respuesta a la intrusión del mal en su mundo. Si no hubiera pecado en el mundo, no habría ira de Dios. Pero sabemos que Dios es lento para la ira. ¿Por qué Dios permite que el mal continúe en el mundo? ¿Por qué no regresa ahora y lo borra? En 2 de Pedro 3:9 se nos recuerda que el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios ofrece gracia y perdón en Jesucristo. La gente viene a Él en arrepentimiento y fe todos los días. Y Dios pacientemente mantiene abierta la puerta de gracia. El día de la ira de Dios vendrá. Pero Él no tiene prisa en traerlo, porque entonces será cerrada la puerta de gracia. La ira de Dios se revela ahora. Cuando lees Romanos 1, encuentras que los pecadores van en una de tres direcciones. Ellos suprimen la verdad acerca de Dios, intercambian la verdad por una mentira y adoran las cosas creadas en lugar del Creador. ¿Cómo revela Dios su ira
cuando los pecadores hacen estas cosas? Dios los entrega a sus pasiones. ¿Y tú sientes pesar por tu pecado? ¿O Dios te ha hablado tantas veces y no has querido oír su voz que ya te entregó a tus pasiones? Romanos 1:24 lo dice así: por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Romanos 1:26 lo dice de la siguiente manera: por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes. La ira de Dios está almacenada, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Romanos 2:5. Dios hará esto en perfecta justicia. Nadie será acusado de un solo pecado que no cometió, y el castigo por cada pecado coincidirá con el crimen. Toda boca será detenida, porque todos sabrán que Él juzgó con justicia. Entonces Dios hará comienzo un cielo nuevo y tierra nueva que serán el hogar de la justicia. Que esto te haga temblar de miedo y corras en busca de tu Salvador. Porque cada día que pasas sin arrepentirte y no vas a Cristo en busca de salvación, solo estás acumulando la ira de Dios para ti. La ira de Dios es sobre los pecadores. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Juan 3:36. Juan lo dice así: la ira de Dios vendrá sobre los desobedientes. Juan no dice la ira de Dios vendrá sobre los desobedientes. Él no dice eso. Él dice la ira de Dios permanece sobre él. Ya está ahí. ¿Por qué? Por naturaleza somos hijos de ira. Efesios 2:3. Es el estado en el que nacimos. Así que no es que va a venir esa ira, sino que permanece sobre él. Aquí nos encontramos cara a cara con el meollo del problema humano. ¿Cuál es? No es que estamos perdidos y necesitamos encontrar nuestro camino en un viaje espiritual. No es que estamos heridos y necesitamos ser sanados. El meollo del problema humano es que somos pecadores bajo el juicio de Dios, y su ira divina está sobre nosotros a menos que sea quitada. El derramamiento de la ira de Dios sobre Jesucristo fue el mayor acto de amor que este mundo jamás haya visto. La ira de Dios fue derramada. Esto nos lleva al corazón de lo que sucedió en la cruz. La ira divina hacia el pecado fue derramada o aplicada sobre Jesús. La ira divina hacia el pecado fue derramada o aplicada sobre Jesús. Él se convirtió en la propiciación por nuestros pecados. Romanos 3:25. Al sacrificarse por nosotros. Esta gran palabra propiciación significa que la recompensa o el pago por nuestros pecados se derramó sobre Jesús en el Calvario. El derramamiento de la ira de Dios sobre Jesucristo fue el mayor acto de amor que este mundo jamás haya visto. Y Jesús está ante nosotros hoy, un Salvador vivo. Él nos ofrece el incalculable regalo de la paz con Dios. Él está listo para perdonar tus pecados y para llenarte de su espíritu. Él es capaz de salvarte de la ira y reconciliarte con el Padre. Él ha abierto la puerta del cielo y es capaz de darte esa entrada. ¿Estás listo para encontrar la paz con Dios a través de Él? Amén. Con esto hemos terminado esta parte del comentario bíblico. Va a haber un segundo video para terminar de estudiar el capítulo 19 con los comentarios bíblicos. Amén. Que Dios les bendiga.